Quiero recordarles que hoy se subió el tercer capítulo de Historias en la Carretera. En descripción estará el link para que no se lo pierdan. No sé exactamente cómo, ni desde cuándo es capaz de hacer las cosas que hace. Pero Stacy, mi hija, siempre le han gustado las muñecas. Lo sé, es una niña pequeña, y eso es lo que hacen las niñas, ¿no? Pero esa no es la parte inquietante. Es lo que puede hacer con ellas. La forma en que juega con ellas es especial. Como he dicho, no sé exactamente desde hace cuánto ha tenido la capacidad de hacer lo que la he visto hacer. Pero si tuviera que adivinar, probablemente tenga algo que ver con la casa de muñecas que le regalé por su 7º cumpleaños. Era una de esas malditas casas de muñecas de gran tamaño, que se asemejaban a una vieja mansión gótica del Renacimiento. Me llegaba a la altura de la cintura, y yo era un hombre adulto de unos 70. La compré en una venta de garaje, porque no tenía mucho dinero para comprarle una casita de Barbie. Recuerdo que el tipo parecía muy contento de deshacerse de ella, y solo pedía $5. Me dijo que ocupaba demasiado espacio, y que le traía recuerdos dolorosos. Algunos de los peores momentos de mi familia los pasé con esa maldita cosa. Me dijo que al parecer era una reliquia heredada de la familia de su difunta esposa. Cuando le pregunté qué pensaría su mujer de que la vendiera, si aún le tendría algún tipo de valor sentimental, se le hundieron los ojos y suspiró. No lo creo. Aunque si tanto te preocupa lo que ella pensaría de esto, puedo llevarte a su tumba y se lo preguntas tú mismo. Oh, dije, arrepintiéndome inmediatamente de haber abierto la boca. Lo siento, yo no quería... Levantó la mano. No, está bien. Entonces, ¿lo tomas o lo dejas? Lo miré. Como dije, la casa era grande, enorme. Pensé que con un poco de pintura y un poco de adorno podría hacérsela pasar por una casa de Barbie mejorada, sin que se diera cuenta. No, me la quedo. Me la llevé a casa, donde pasé el resto de la noche intentando mejorar la casa de Barbie para la fiesta del día siguiente. No fue fácil, y pensé que no iba a aguantar la inspección cuando ella le echara un vistazo. Para empezar, tenía mucho polvo. Sé que es una reliquia antigua, por no hablar de que probablemente había pasado gran parte de su vida en el sótano del hombre, pero aún así me tomó de 2 a 3 horas solo para sacar el polvo y el moho. También había pocas grietas y piezas astilladas en áreas notables. Cuando por fin di por terminada la tarea, después de limpiar y pintar lo mejor que pude, seguía apareciendo una imitación barata de la mansión de Barbie que me había pedido. Ella nunca va a aceptar esto, me dije a mí mismo con pesimismo mientras la envolvía cuidadosamente antes de cargarla y dirigirme a la fiesta. Mi madre, a la que le encantaba mimar a Stacy, alquiló el parque acuático para la fiesta. Cuando llegué, casi 5 minutos después de que empezara la fiesta, Stacy y todos los amiguitos de su clase a los que había invitado estaban chapoteando y algunos corrían hacia el tobogán. Por suerte, esto me facilitó la tarea de esconder el regalo en un lugar oculto. Pensé que podía intentar hacer un falso regalo sorpresa. Algo así como: ¡Tarán! Tu padre te ha regalado una casa de muñecas enorme. ¿No es el más genial? Después de unas 3 horas, por fin hicimos tarta y helado. Después llegó la hora de los regalos. Terminó con un montón de ellos, de los cuales la mayoría eran... ¿qué otra cosa que muñecas? Algunas eran Barbies, un par eran esas muñecas Bratz, y una era incluso una de esas muñecas bebé que lloran y se ensucian solas. Mi madre le regaló una de sus viejas muñecas Raggedy Ann. ¿Dónde está tu regalo, papá?, preguntó, con sus ojitos azules brillantes muy abiertos y radiantes. Empecé a actuar como si lo hubiera perdido, y me encogí de hombros.
diciéndole que debía de haber desaparecido. La forma en que su sonrisa se transformó en un mohín lloroso me rompió el corazón y casi me hizo abandonar la farsa. La mirada de decepción de su abuela tampoco ayudó. Le dije a Stacy que fuera al baño y se lavara la cara, que papá haría magia para que volviera su regalo. Obedeció a regañadientes, llevándose algunas de sus flamantes muñecas, y yo fui a la parte trasera y la recuperé. «Stacy», la llamé. «no te vas a creer lo que he encontrado». Salió corriendo y casi salta al ver el gigantesco regalo que tenía delante. Chillando se abalanzó sobre mí, apretándome como una loca, antes de arrancar inmediatamente el papel de regalo. La verdad es que aún me preocupaba que se enfadara porque no era lo que había pedido, pero me di cuenta cuando su cara, ya de por sí muy emocionada, se iluminó aún más. «¡No puede ser!», exclamó. «¡Mira qué grande es, abuela!». Mi madre me miró sorprendida y sin habla, antes de volver a mirar a Stacy. «Vaya, mira eso. ¿No es algo especial?». «Sí, ahora tienes un hogar para todas tus muñecas nuevas», le dije, aliviado de que estuviera contenta. Volvió a chillar y corrió a abrazarme con fuerza. «Eres el mejor papá del mundo entero». Poco después, la fiesta se apagó y decidimos volver a casa. El resto del día, hasta la hora de acostarse, pude oír a Stacy riendo en su habitación, jugando con la casa de muñecas. Como todos los niños que reciben juguetes nuevos, no quiso dejar de jugar cuando le dije que era hora de acostarse. «Por favor, papá», me suplicó. «quiero enseñarte un episodio con las muñecas». Sonreí y cedí. «Está bien, un episodio y luego a la cama». «Gracias, papá». Colocó todas sus muñequitas en la casa, antes de volver hacia mí y anunciar: «Stacy Kinder presenta, en directo desde mi habitación, el primer episodio de Los Amigos de Dollhouse». Animé y aplaudí. Durante casi una hora me quedé sentado viéndola jugar a la casita con las muñecas, inventando divertidísimas situaciones para que las muñecas las resolvieran. La verdad es que era divertido. Lo más gracioso para mí en aquel momento era que le había puesto a las muñecas los nombres de ella misma y los míos, y al resto los nombres de varios compañeros de clase. Por último, anunció que era el final del primer episodio y que lo vieran mañana. La animé de nuevo antes de meterla en la cama. «¿Lo volverás a ver mañana?». Sonreí y le di un beso en la mejilla. «Por supuesto, pastelito. Siempre lo veré». Después le di las buenas noches y apagué la luz. A la mañana siguiente me despertó el llanto de mi hija desde el otro lado del pasillo. Salté de mi cama y fui directo a su habitación, abriendo la puerta de golpe para encontrarla en el suelo de su dormitorio, con la casa frente a ella. Algunas de sus muñecas estaban esparcidas a su alrededor. «¿Qué ha pasado?». Levantó una de sus muñecas de porcelana. «Acaba de fallecer la abuelita de Shelly». «¿Qué quieres decir?». «Shelly y yo íbamos a ir a comer galletas a casa de su Mau Mau, pero estaba enferma y el médico ha dicho que no se despierta». Mientras decía esto, levantaba una muñeca que aparentemente correspondía con cada persona. Fue entonces cuando mi respiración volvió a relajarse. Era parte de su casita de muñecas. Hay que reconocer que me pareció un poco extraño que eligiera representar ese escenario. Por un lado, yo conocía a la familia de su amiga Shelly, y por lo tanto, sabía que su abuela estaba muy viva en aquel momento. La otra razón por la que era extraño era la idea de que eligiera representar algo tan triste. Pero no pensé mucho en ello. Pensé que era su forma de intentar entender la vida y lo que implica. Después de un momento, pensando en qué decirle, me acerqué y me arrodillé junto a ella, besándole la parte superior de la cabeza. «¿Crees que ahora es feliz?». Me miró confundida, con los ojos aún húmedos y brillantes.
¿Qué quieres decir? Bueno, dijiste que estaba enferma, ¿verdad? Ajá, Dijo, moqueando y mirando a la muñeca que era Mau Mau. estaba muy enferma. Los médicos dijeron que era incluso peor que un virus estomacal. Hice que mis ojos se agrandaran para parecer sorprendido. Dijeron que tenía cáncer. Oh, eso no suena nada bien. Apuesto a que le dolía mucho, ¿verdad? Sí, los médicos dijeron que siempre estaba tosiendo y vomitando. Bueno, ¿no crees que quería que se le pasara el dolor? Se encogió de hombros sin fuerzas y contestó. Supongo, pero ahora Shelly no tendrá Mau Mau. La echaremos mucho de menos. Empezó a resoplar de nuevo, a punto de romper a llorar. Me acerqué para abrazarla. Shh, está bien, le susurré. Pero piénsalo, ahora a la Mau Mau de Shelly ya no le dolerá más. Se secó los ojos. ¿No le dolerá? No, ya no sentirá dolor. Ya no tiene que estar triste. Ella puede ser feliz ahora, Stacy dijo suavemente. Su rostro estaba en blanco. Parecía como si acabara de darse cuenta de una epifanía o algo así. Así es, le aseguré sonriendo. Siguió mirando hacia la muñeca Mau Mau. Me levanté y me dirigí a la puerta cuando oí su voz. Papá, ¿así es como todo el mundo deja de sufrir? Volví la mirada hacia ella, teniendo que pensar un segundo. Bueno, en cierto modo, dije finalmente, nos pasará a todos algún día. Todos moriremos de algo. Vi que sus ojos empezaban a abrirse de nuevo. Tendría que pensar en algo rápido y tener cuidado con lo que decía a continuación para evitar otra crisis. Pero eso no ocurrirá en mucho tiempo. Sus ojos permanecieron en blanco. ¿Entonces no hay nada que pueda hacer para evitarlo? Sacudí la cabeza. Pero no pasa nada. No tendrás que sufrir más. No todo tiene que ser malo. Pero no tienes que preocuparte por eso ahora. Eso no pasará en mucho tiempo. Pero ahora, ¿qué tal si papá hace algunos de sus famosos bagels de canela para desayunar? Su cara se iluminó en su adorable sonrisita y dijo: De acuerdo. Le dije que la quería y salí de la habitación para bajar a preparar el desayuno. Cuando el desayuno estaba listo, la llamé sin obtener respuesta. ¿Stacy? Esta vez la oí bajar las escaleras. Lo siento, dijo llegando a la cocina. Shelly seguía alterada, así que tuve que calmarla. Intenté decirle que Mau Mau era feliz ahora, como dijiste. Sonreí. ¿Y te hizo caso? Pregunté, tendiéndole un plato. Bueno, todavía está un poco disgustada, pero creo que se le pasará. Después del desayuno, la vestí y la dejé en el colegio. Mientras caminaba de regreso a mi auto, me encontré con la madre de Shelly. Noté que algo pasaba, como si algo anduviera mal. La saludé y le pregunté cómo iba todo. Fue entonces cuando me dijo que su madre acababa de ser trasladada al hospital. ¡Oh, por Dios! ¿Está todo bien? No lo sabemos, respondió ansiosa. Llevaba 3 días demasiado débil para levantarse siquiera de la cama, y parecía que había dejado de respirar cuando la encontramos. Al oír esto se me encogió el corazón. Por un lado, como dije antes, conocí a esta mujer. Era una de las personas más dulces que se podían conocer. La otra cosa, sin embargo, fue la naturaleza abrupta del momento de la situación. Pero ¿cuánto tiempo llevaba así, sin poder levantarse de la cama? Podía sentir un escalofrío deslizarse por mi espina dorsal cuando pregunté eso. Por alguna razón, no podía deshacerme de la situación de esa mañana con Stacy y las muñecas. Me dijo que esto había empezado hacía solo un par de días. Dijo que empezó con una tos muy fuerte que no la dejó dormir en toda la noche y que pronto se convirtió en un virus estomacal aún peor. Parecía a punto de sufrir un ataque de nervios allí mismo, en el aparcamiento de la escuela primaria, así que me acerqué a ella para abrazarla.
Le di mis mejores deseos y me ofrecí a llevar a Stacy de visita más tarde ese mismo día. Me dijo que estaría bien y me dio las gracias por mis condolencias, antes de salir corriendo hacia su auto. A pesar de lo desconcertante de la noticia, le aparté de mi mente todo lo que pude y me dirigí al trabajo. Sobre las 3, recogí a Stacy y le conté lo de la abuela de Shelly. Esperaba a que se bajoneara, pero parecía que no le pasaba nada. No pasa nada, papá. Pronto será feliz. Fruncí el ceño y le pregunté qué quería decir. Es como con mis muñecas. Ahora le duele, pero pronto será feliz. Stacy, aún no sabemos si eso ocurrirá. Claro que sí, como con las muñecas. Pero dijiste que no le daría miedo. Será feliz. Esto empezaba a ponerme nervioso, así que di por terminada la conversación y le dije que no íbamos a hablar más de esto. Pensé que más tarde me sentaría con ella y volveríamos a hablar del tema, haciéndole saber que no era sano renunciar a vivir y disfrutar de la vida solo por la inevitabilidad de la muerte. Cuando llegamos al hospital, encontramos a la pequeña Shelly y a sus padres acurrucados en el vestíbulo. La abrazaban y su madre sollozaba contra el pecho de su marido. ¿Qué ha pasado?, pregunté, preparándome ya para lo peor. El padre de Shelly habló y me dio la noticia de que le habían diagnosticado cáncer de estómago en estado 3. Dijo que había hecho metástasis más allá de cualquier punto de tratamiento. Le dan unos 3 meses, si tiene suerte, dijo con gravedad. Yo estaba en estado de shock. ¿Pero cómo? ¿Cómo sucedió? ¿Cuánto tiempo llevaba enferma? Eso es, que sepamos no lo había estado, respondió, tan estupefacto como yo. Ayer mismo vino con nosotros al parque del centro. Además nos seguía al ritmo bastante bien. Apenas parecía sin aliento. Sacudió la cabeza, mirando a su esposa que sollozaba antes de añadir. Esto no tiene sentido. Asentí. Como dije antes, yo mismo sabía que la abuela de Shelly era una mujer muy activa y perfectamente sana. ¿Cómo es que de repente le diagnostican un cáncer terminal? En el fondo de mi mente, sin embargo, la situación comenzó a reproducirse en bucle. Va a morir, pero todo saldrá bien, dijo Stacy. No tendrá miedo, será feliz. Mi corazón empezó a latir cada vez más rápido en mi pecho. ¿Qué quieres decir?, preguntó Shelly, lastimeramente desde los brazos de sus padres. Mi papá me ha dicho que será feliz cuando fallezca porque ya no le dolerá. Será más feliz cuando se haya ido. Vi los pequeños ojos de Shelly crecer hasta el tamaño de platos, inundados de lágrimas. Pude ver a su padre mirarme con confusión y disgusto. Una mirada que decía, ¿cómo te atreves? Yo... tartamudeé, intentando que se me ocurriera algo rápido, antes de arriesgarme a acabar con un ojo morado. Yo le estaba explicando antes que... Creo que sería mejor que nos dejara solos. Me interrumpió con una voz en la que podía oír y casi sentir el veneno fluyendo a través de ella. Nervioso agarré la muñeca de Stacy y nos apresuramos a salir de allí. ¿En qué demonios estabas pensando? Necesité todo lo que tenía para no perder los estribos con ella. Te dije que no dijeras esas cosas, ¿no? ¿Por qué dirías algo así? ¿Qué te hizo pensar que estaba bien decirle eso a tu propia amiga? Me miró sorprendida. Pude ver en sus ojos que no había hecho nada malo. Yo lo siento, murmuró. Solo intentaba que se sintieran mejor. Dijiste que no daría miedo cuando pasara. Cerré los ojos y respiré hondo. Era solo una niña. Lo sé, pastelito. Pero a veces la gente no necesita oír eso. A veces necesitan palabras de aliento para cosas como estas. ¿Qué quieres decir? Bueno, como decirles que los tendremos en nuestros pensamientos o que esperamos que se mejoren. Pero ella no mejorará.
Ya sé que va a fallecer. Esto me puso nervioso. ¿Por qué insistía tanto en que ella, entre comillas, sabía que esto pasaría así? ¿Y cómo es eso exactamente? Fue lo que pasó con las muñecas, ¿recuerdas? La abuela de Shelley estaba muy enferma, pero dejó de estarlo cuando falleció. Entonces todo mejoró. Suspiré frustrado. Por supuesto, eran las muñecas. Muy bien, ya está. Cuando lleguemos a casa, la casa de las muñecas va a pasar unas cuantas noches en la habitación de papá, hasta que aprendas a comportarte. ¡No! Por favor, no. Lo siento. Te prometo que me portaré bien. No discutas o la tiraré. Con eso, puse la casa de muñecas en mi armario, donde permanecería durante la semana siguiente. Por supuesto, escuché más de una tontería del tipo: «Oh, por favor, ¿puedes devolvérmela, papá?» Y «Eres tan malo, papá, no volveré a hablarte nunca más». Ya saben, lo normal. Al final, por supuesto, volvió a comportarse, y las cosas volvieron más o menos a la normalidad entre los dos. Durante esa semana, volví a encontrarme con el padre de Shelley en el Walmart. Naturalmente, aún notaba la tensión del otro día, y traté de disculparme. Hola, Robert. Escucha, sobre el otro día en el hospital, empecé. No pasa nada, dijo en un tono deprimente. Lo entiendo. Los niños y su imaginación desbocada, ¿verdad? Compartimos una especie de risa incómoda. Lástima que fuera mucho más real de lo que nos habíamos dado cuenta. ¿Qué quieres decir? Su rostro se endureció con una mirada fría y solemne que lo explicaba todo a la perfección. «Oh, Dios», murmuré, con el corazón cayendo en picada hasta la boca del estómago. «¿Cuándo?» «Sobre las 3 de la madrugada de ayer». Su boca se abrió en una sonrisa tan vacía como el resto de su rostro. Le puse la mano en el hombro. «La enfermera nos dijo que se durmió y no se despertó. Estaba en paz». Mis ojos se abrieron de par en par. ¿En paz?, pregunté, sintiendo un punzante escalofrío recorrerme la espina dorsal. Asintió con la cabeza y añadió que no le dolía nada cuando murió. A pesar de ello, algo no me cuadraba. Así es casi exactamente como ella dijo que sería. Dijo que había sido un placer hablar conmigo antes de dirigirse a la caja. Me quedé allí un momento, perdido. Esto no tenía ningún sentido. ¿Cómo era posible que la abuela de Shelley, una mujer perfectamente sana y todavía en la flor de la vida, hubiera contraído de repente un cáncer terminal? Más que esto, sin embargo, y lo que realmente me puso la piel de gallina, fue la cuestión de cómo demonios lo sabía Stacy. Quiero decir, con un poco de imaginación, podría haberlo pasado como una extraña coincidencia. Pero esto parecía casi ensayado en cierto modo, como si hubiera visto la escena antes de tiempo. O, lo que es más extraño, la hubiera provocado. No soy ningún tipo de creyente en lo paranormal o lo sobrenatural. Diablos, ni siquiera soy cristiano, pero hay que admitir que esto era extraño. Al final, para ahorrarme un dolor de cabeza, decidí no pensar más en ello. Era solo una coincidencia morbosa, extraña y bastante específica, pero coincidencia al fin y al cabo. Al final le devolví la casa de muñecas y volví a jugar a los episodios de Los Amigos de Dollhouse. Yo seguía viéndola de vez en cuando, y seguía teniendo cierta sensación de ansiedad cuando lo hacía. Empecé a prestar más atención a los acontecimientos reales que ella representaba en cada episodio. Me di cuenta de que muchas de las escenas eran mundanas, eran sucesos cotidianos. Cuando digo esto, quiero decir que era como si ella fuera capaz de retratar a la perfección la vida de otras personas, la mayoría de las veces adultos, a través de sus muñecas de una manera que yo no creía que fuera capaz de entender realmente. Todo, desde la forma en que los hacía comportarse hasta la forma en que los hacía hablar, era como si estuviera viendo
alguna persona real. Nada era exagerado, como cabría esperarse de un niño de 5 años, que intenta imitar el comportamiento de los adultos. No solo eso, sino que también parecía capaz de dotar a cada muñeco o personaje de una personalidad única y completa, como si estuviera viendo a la persona real haciendo las cosas en lugar del muñeco. Con el tiempo, sin embargo, perdí la mayor parte de la aprensión cuando, después de mirar y observar atentamente sus escenas, no había vuelto a ocurrir nada extraño. Me pareció que Stacy no era más que una niña con mucho talento y mucho más observadora del mundo que la rodea, de lo que yo hubiera pensado. Eso podría explicar cómo era capaz de imitar tan bien los comportamientos y estilos de vida de los adultos. Recuerdo que, mientras veía uno de sus pequeños episodios, en el que se mostraba cómo condenaban la casa de un hombre, le pregunté dónde estaba Shelly, y me di cuenta de que ya no la usaba. ¿Pasó algo entre ustedes? Me miró sin comprender por un momento antes de contestar. Ah, bueno, en el último episodio ella se escapó. ¿Por qué? Pregunté, arqueando la ceja. Porque estaba triste por la muerte de su abuela. Asentí lentamente con la cabeza, curioso por saber. Bueno, decidió escaparse de casa. ¿Dijo a dónde? Sacudió la cabeza distraídamente. No lo sé. Dijo que quería aprender a volar como los pajaritos, porque Mau Mau siempre la llamaba pajarito. Fue entonces cuando empecé a ponerme nervioso de nuevo. ¿Qué quieres decir con aprender a volar? Ella se encogió de hombros y dijo que aún no habían llegado tan lejos. Stacy, pregunté con voz calmada. ¿Shelly te está contando estas cosas? ¿Qué quieres decir, papá? ¿Dijo Shelly en el colegio que se iba a escapar? Ella negó con la cabeza. ¿Estás segura? ¿Sabes que es mejor decirle la verdad a papá ahora que intentar guardar secretos, aunque sea para una amiga? Te digo la verdad, papá, te lo prometo. Su rostro permaneció serio, como una piedra cuando dijo esto. Pero también lo estaba cuando dijo que Shelly se escaparía, y por no hablar de la muerte de su abuela. Entonces le pregunté por qué imaginaba esas cosas. Me dijo que no lo sabía, que simplemente se le ocurrían. Una vez más me di cuenta por su firmeza de que no me estaba mintiendo. Por supuesto, eso no me hizo sentir más tranquilo. Si no veía ni oía esas cosas en la escuela, ni de nadie más, ¿de dónde, por el amor de Dios, sacaba esas ideas? Desgraciadamente esta pregunta sigue sin estar clara. Lo peor, sin embargo, es lo que resulta de ellas. Durante casi 2 meses todo parecía ir bien, al menos en el sentido de que no ocurría nada demasiado extraño. Por eso, una vez más, pasé por alto y casi olvidé las escenas. Lo que sí me preocupaba un poco más era cómo Stacy jugaba todos los días con la casa de muñecas, pasando cada momento libre con ella. Intenté muchas veces convencerla sutilmente de que dejara en paz a los amigos de Dollhouse y se dedicara a otra cosa, lo que fuera, pero era inútil. Me estaba asustando y me vi obligado a ponerme firme después de un incidente en el que la oí gritar. ¡No, no, por favor, no! Estaba intentando hacer la comida cuando lo oí y subí corriendo las escaleras hasta su habitación, donde la encontré llorando mientras sujetaba la casa de las muñecas. Al borde del infarto, le pregunté qué le pasaba. «Ibas a intentar prenderle fuego a mi casa de muñecas», chilló histérica, levantando uno de sus muñecos Ken. «Ibas a prender fuego a la casa de muñecas mientras yo dormía y tuve que detenerte». Entonces me di cuenta de que al muñeco Ken le habían arrancado la cabeza. «Tenía que detenerte, papá», continuó llorando frenéticamente. «No quería hacerlo, pero no podía dejar que quemaras la casa de las muñecas». Eso la desgarró. Esto se estaba volviendo insalubre y me preocupaba que pudiera acabar desarrollando algún tipo de hábito malo, o más bien psicótico, si no intervenía ahora. Le dije que íbamos a ir al parque a pasar el día
y que íbamos a perdernos unos cuantos episodios de Los Amigos de Dollhouse. La idea le disgustó, pero yo sabía que era por su propio bien. En el parque me senté en el banco y dejé que Stacy correteara. Durante un rato se quedó agazapada en uno de los columpios, intentando protestar en silencio por estar allí en lugar de su casa de muñecas. Pero al final decidió subirse repetidamente a uno de los toboganes y deslizarse por él. Esto duró unas 3 o 4 horas y al final empecé a cabecear. Volví en mí cuando oí el sonido de las sirenas no muy lejos. La zona de juego se llenó de policías. Antes de que volviera a ser plenamente consciente, el lugar estaba plagado de ellos. ¿Qué demonios pasa? Disculpe, oficial, dije, corriendo hacia el patio de recreo para agarrar a Stacy. ¿Qué está pasando? Una niña del barrio desapareció hace unas horas, respondió. Pregunté nervioso si sabían quién era y si sabían dónde la habían visto por última vez. Sacó un papelito del bolsillo y mi corazón se detuvo cuando lo desdobló y me lo enseñó. Era Shelly. ¿La conoces?, preguntó, notando el horror en mi rostro. Sí, es una de las niñas de la clase de la primaria de mi hija. ¿Cuándo fue la última vez que la viste? Le dije que no la había visto desde hace meses, desde que su abuela había ingresado al hospital. Llamé a Stacy y le pregunté si había visto a Shelly en la escuela ese día. Sacudió la cabeza con nerviosismo, sin duda intimidada por el agente. ¿Cuándo fue la última vez que la viste? Ayer, creo. Bien, esto es importante. ¿Te dijo algo de ir a algún sitio? Se giró hacia mí con una mirada de creciente ansiedad. No estás en problema, cariño, le aseguré. Solo necesitamos saber dónde puede estar Shelly y asegurarnos de que vuelva a casa. Pero no lo hará, papá. ¿Recuerdas? Va a aprender a volar como los pajaritos. El oficial y yo intercambiamos miradas confusas entre nosotros. Stacy, este no es el momento para juegos. Shelly ha desaparecido, posiblemente está herida, y necesitamos tu ayuda para encontrarla. ¿No quieres que Shelly esté bien? Su rostro permaneció tan serio como siempre. Pero papá, no estoy mintiendo, exclamó. Shelly está intentando de verdad aprender a volar como los pajaritos. ¿Dónde está aprendiendo a volar?, intervino el oficial. Pero antes de que pudiera responder, uno de los agentes nos avisó de que alguien había visto a una niña en el viejo puente levadizo sobre el lago, en el sendero natural del otro extremo del parque. Inmediatamente, mi sangre se empezó a drenar. Todos salimos en dirección al sendero natural. Cuando llegamos, encontramos a Shelly de pie en medio del puente levadizo, inclinada sobre la barandilla. ¡Shelly!, la llamé. Su cabeza se giró instantáneamente hacia mí, con los ojos muy abiertos y asustada. Estaba a punto de correr hacia ella cuando el oficial me detuvo y me ordenó que dejara acercar a los oficiales del lado opuesto. Me giré para ver cómo Shelly intentaba huir en la otra dirección, pero se detuvo bruscamente al ver a uno de los otros agentes del otro lado. Volvió corriendo al centro del puente levadizo. Vi a los agentes intentar acercarse a ella, antes de detenerse cuando empezó a trepar por la barandilla. «Déjeme hablar con ella», le dije al oficial. Sin embargo, antes de que pudiera decir o hacer nada para protestar o aprobar, yo ya estaba corriendo hacia el puente. «¡Shelly, espera!». Ella se detuvo, mirándome asustada de nuevo. «¡Shelly!», le dije. «Está bien, no pasa nada. Estoy aquí. Vamos, te llevaré a casa, ¿ok?». Ella empezó a sacudir la cabeza salvajemente. «No quiero ir a casa. Quiero volar como pájaro para ir a traer a Mau Mau del cielo». Por un momento me quedé sin palabras. La mitad de mí estaba demasiado perdida en un torrente de pánico, como para intentar siquiera formar pensamientos coherentes, y mucho menos saber qué demonios decirle para convencerla de que se bajara de la barandilla. Luego, por supuesto, en el fondo de mi cabeza me asaltaba una tensión casi sobrenatural de déjà vu.
como si de alguna manera esto estuviera predicho. Sé que echas de menos a tu abuela, pero ¿qué pasa con tu madre y tu padre? Si te vas volando, ¿no te echarán de menos ellos también? No podrás verlos si te vas. Se detuvo y miró hacia abajo, hacia la corriente, como si estuviera pensando en ello. Me acerqué lentamente a ella, preparándome para agarrarla en cuanto estuviera lo bastante cerca. Sé que me echarán de menos, pero quiero estar con mi Mau Mau. Quiero volar con ella. Extendió los brazos a los lados. Incluso tengo mis plumas, ¿ves? Efectivamente, tenía un montón de plumas pegadas a los brazos como si fueran alas. Ahora puedo volar como un pajarito, como siempre me decía la abuela. Ya solo estaba a 1 metro o 1,5 metros de distancia cuando ella se cayó de espaldas de la barandilla. Salté el resto del camino para intentar agarrarla, pero era demasiado tarde. Ya no estaba. Miré por encima de la barandilla y solo vi la corriente. Me mareé y acabé vomitando sobre la barandilla antes de desmayarme. Volví en mí cuando uno de los oficiales me sacudió para despertarme. ¿Se encuentra bien, señor? Sí, respondí. ¿Dónde está Shelly? Mi cabeza aún debía de estar nadando porque, al principio, no recordaba lo que acababa de pasar. Se fue volando, papá, dijo Stacy. Fue entonces cuando todo volvió a mí en una avalancha gigante. Por acto de reflejo, me lancé a la barandilla y miré por encima. Nada, solo la corriente. El agente me dijo que los demás estaban en el río en busca de su cuerpo, antes de preguntarme si Stacy y yo iríamos a la comisaría para interrogarnos. Vacilante accedí y nos llevaron a la comisaría, donde nos interrogaron a Stacy y a mí. Pensando que no había ninguna posibilidad de que me acusaran, no hice nada malo, estaba intentando salvarla, no me molesté en traer primero a un abogado. Primero me pidieron un resumen de lo sucedido para que constara en el acta, interviniendo en algunos momentos para pedir aclaraciones. Me ceñí a los hechos, tal y como los vi. Shelly estaba a punto de saltar, intenté convencerla de que bajara de la barandilla y cuando fui a agarrarla, llegué demasiado tarde y se cayó. Hasta ese momento Stacy había permanecido en silencio. Eso no fue lo que pasó, papá, dijo de repente, sobresaltándome un poco. No saltó, voló, como un pajarito. ¿Qué quieres decir?, preguntó el agente. El corazón me iba a 1000 por hora. Desearía que Stacy no hubiera intervenido. Le dijo que Shelly se había escapado y que iba a aprender a volar al cielo para ver a su abuelita. ¿Y cómo lo sabes, jovencita? ¿Es eso lo que te contó Shelly? Dijo ella, sacudiendo la cabeza. Es lo que pasó en el episodio de los amigos de Dollhouse. El agente intercambió una mirada confusa conmigo antes de girarse de nuevo hacia Stacy y preguntarle qué eran los amigos de Dollhouse. Es el juego al que juega con sus muñecas, solté nervioso. Ella no entiende lo que dice. ¿Cómo sabías que Shelly se iba a escapar? Porque es lo que hizo en el episodio. Estaba muy triste cuando murió su abuela. Estaba enferma y le dolía mucho, pero ya no. Se giró hacia mí un segundo antes de continuar. Así que Shelly se escapó para aprender a volar. Y dijiste que todo esto sucedió en tu pequeño juego de los amigos de Dollhouse, preguntó el oficial, completamente confundido ahora al igual que yo. Stacy asintió lentamente con la cabeza. Entonces apagó la grabadora y dijo que le gustaría hablar conmigo en privado, extraoficialmente. Le dije a Stacy que esperara en el pasillo. Escucha, le supliqué. Sé lo ridículo que suena esto, pero es solo una niña. Tiene una imaginación muy vívida y activa. ¿Una imaginación? ¿Una imaginación que acaba de predecir con exactitud la muerte de una niña? Agente, con el debido respeto, no creo que sea justo acusar a mi hija de tener algo que ver. Me estaba agitando más y más por segundos.
Como si no estuviera ya atormentado por no haber sido lo suficientemente rápido para salvar a Shelly, ahora acusaban a mi hija por haber adivinado de alguna manera lo que pasaría con su amiga. Se limitó a mirarme fríamente. ¿Se me acusa de algo? Si es así, creo que quiero a mi abogado. Y si no, tomaré a mi hija y me iré a casa. Con eso, me dejó salir y me apresuré a salir de allí con Stacy como si estuviéramos huyendo de un maníaco. El viaje de vuelta a casa fue silencioso, con la ansiedad suspendida en el aire. Cuando llegamos a casa, me encerré inmediatamente en mi habitación. Necesitaba estar solo durante unas horas para, al menos, intentar pensar en qué demonios acababa de ocurrir. En un momento dado, Stacy llamó a mi puerta. Papá, ¿estás bien? Por favor, no te enojes, lo siento. No sabía qué decirle exactamente. Acabé diciéndole que no estaba enojado, pero que necesitaba estar solo. No era del todo mentira. No lo estaba. Al menos no con ella. No era su culpa, o al menos eso me decía a mí mismo. Pero al mismo tiempo, ¿de quién era la culpa? ¿De las muñecas como decía Stacy? Eso era ridículo. Pero ¿qué otra explicación había? ¿De qué otra manera podía yo o cualquier otra persona explicar cómo demonios mi hija de 7 años podía saber de alguna manera que la abuela de su mejor amiga iba a morir espontáneamente de cáncer y luego saber también que se tiraría de un puente? Porque es lo que pasó en Los Amigos de Dollhouse. Fue entonces cuando otro pensamiento hizo un hueco en mi mente. ¿Habría pasado algo de esto si no se hubiera mostrado en los episodios de Los Amigos de Dollhouse? ¿O solo era porque se imaginaba estas cosas y se hacían realidad? Fue ayer cuando decidí intentar hacerle una visita al tipo al que se la compré. Recordé lo que me contó sobre cómo alguno de los peores momentos de su familia los pasó con ella. Supuse que tal vez él podría explicarme un poco lo que podía haber estado pasando. Tal vez él había pasado por situaciones similares, ¿no? Bueno, esa idea se fue rápidamente cuando llegué a la dirección, solo para encontrar que el lugar estaba vacío. Miré a mi alrededor, pero no encontré señales de que nadie hubiera estado allí, desde hacía al menos un par de semanas. Vi un cartel en la puerta que decía, "Condenado". Fue entonces cuando sentí que mi sangre se convertía en hielo sólido. ¿No había sido esto también parte del espectáculo justo antes de la muerte de Shelly? No sé qué hacer. Bueno, sé lo que necesito hacer, pero tengo miedo de lo que pasará si lo hago. Más que esto, tengo miedo de no tener elección en el asunto. No puedo decirte cómo lo está haciendo exactamente, cómo está manipulando el mundo a su alrededor de la forma en que lo hace, pero mi pequeña es esencialmente Dios en la tierra. Sé que no quiso lastimar a Shelly ni a nadie. No es una niña mala. Pero creo que debido a esta maldita casa de muñecas, tiene una especie de habilidad para hacer del mundo su caja de arena y es demasiado joven para entender las consecuencias. Para ella, todo es solo un espectáculo, solo parte de Los Amigos de Dollhouse. Por eso estoy escribiendo esto. Y ella sabe lo que estoy haciendo, y sabe que estás leyendo esto y lo que estoy a punto de hacer. Ella está durmiendo ahora mismo, y yo tengo una caja de cerillas. Sé lo que va a pasar, pero no puedo dejar que esto continúe. Solo espero que una vez que pase, tal vez ella se dé cuenta de la realidad y termine el trabajo ella misma. Y recuerden que